La historia comienza con las siguientes preguntas. ¿Los deportistas son deportistas desde que nacen? ¿Qué hay de los astronautas o las idols? Esas cosas no se deciden cuando naces. Entonces, ¿qué hay de las brujas? De inmediato vemos a una pequeña niña que está lavando algunas sábanas en un pequeño lago, la cual se disculpa con un ciervo por todo el desorden. Al terminar de lavar, la niña se despide y menciona que volverá pronto, ya que la magia fluye a través de la primavera. Y al terminar de salir del agua, vemos cómo todo el lago se ilumina con un fuerte brillo mágico. Al darse cuenta de esto, la niña se queda contemplando la naturaleza y menciona que la magia es increíble y no le importa cuántas veces la vea. De regreso a casa, la niña piensa para sí misma sobre cómo la magia fluye a través del mundo, convirtiéndose en algo indispensable para las personas. Sin embargo, menciona que no sabe cómo funciona y solo las brujas saben cómo utilizarla, ya que la gente común y corriente solo pueden recibir la bendición de la magia y no se pueden convertir en brujas. Ya en su casa, la niña se muestra bastante desanimada y dice que hubiera sido genial haber nacido como bruja. De pronto, usando su imaginación, lanza al viento unas sábanas recién lavadas, fingiendo que son alfombras voladoras. Pero una inesperada ráfaga de viento manda volar las sábanas lejos de su alcance, llevándola a reaccionar con asombro para atraparlas. De pronto su atención se desvía hacia algo increíble que aparece en el cielo. Emocionada, se da cuenta de que un carruaje mágico alado, impulsado por majestuosas criaturas voladoras, aterriza cerca de su casa. Llena de alegría y curiosidad, corre apresurada a contarle a su madre la maravillosa noticia. En su prisa por bajar del tejado, accidentalmente choca con un joven desconocido que se encontraba frente a la puerta. Ambos se disculpan amablemente, mientras intercambian una sonrisa cordial. El joven observa que ha llegado en un momento bastante ajetreado, pues la casa está llena de clientes nobles atraídos por las hermosas telas y artículos finos que ofrece la familia de la pequeña. Dentro de la tienda, la niña no puede contener su emoción al ver a las elegantes visitantes. Asume con ilusión que ellas llegaron en el magnífico carruaje alado, pero el joven aclara gentilmente que él no vino con ellas. Por otro lado, la madre de la pequeña se encontraba ocupada atendiendo a los clientes y solicita la ayuda de la niña, llamándola por el nombre de Coco, mientras que el joven visitante solicita un manto gris con medidas específicas. Y aunque ofrece regresar después, Coco se ofrece inmediatamente a ayudar, mostrando confianza en su habilidad para tomar las medidas. Coco, emocionada, pregunta a su mamá si puede ver el carruaje alado después de terminar su trabajo, prometiendo no causar problemas, ni mencionar nuevamente su deseo de ser bruja. Su madre acepta con la condición de que termine temprano. De inmediato, Coco se alegra y se apresura a cumplir con sus tareas, dejando sorprendido al joven. Una vez en el taller, Coco muestra confianza y precisión al trabajar con la tela, atrayendo la atención del joven, quien asegura que sus habilidades artesanales son tan excepcionales que parece verdadera magia. Emocionada y avergonzada, Coco revela al joven la razón de su fascinación por la magia. Entonces nos muestran un recuerdo de su infancia, cuando visitó una feria en un castillo con su madre. Allí, conoció un misterioso brujo enmascarado que le vendió un libro mágico, describiendo la magia como el milagro que da color al mundo. Maravillada por estas palabras, Coco decidió desde entonces que quería convertirse en una bruja. Al regresar con su madre tras la feria, Coco mostró con ilusión el libro mágico que había comprado, manifestando su sueño de usar la magia para colorear el mundo. Aunque su madre le explica que las personas comunes no pueden volverse brujas, la pequeña Coco insistió en demostrar que tenía magia, señalando que el camino se ilumina bajo sus pies. Su madre, escéptica pero amorosa, le respondió que quizás, solo quizás, podría utilizar la magia si ese brillo la acompaña durante todo el camino a casa, cosa que no termina pasando. Mientras Coco conversa con el joven visitante sobre su libro mágico y su deseo frustrado de aprender magia, un fuerte ruido interrumpe la conversación. Al salir corriendo, descubren que el carruaje alado ha sufrido un accidente,
causado accidentalmente por unos niños del pueblo. La situación se vuelve tensa cuando las propietarias del carruaje expresan su indignación, preocupadas por cómo regresarán a casa. El joven visitante interviene tranquilamente, ofreciéndose a reparar el carruaje, revelando su identidad ante todos. Se presenta como Kifrey, un verdadero brujo, causando un gran asombro en Coco y los demás presentes. Emocionada, Coco persuade a su madre para que permita a Kifrey usar su tienda para reparar el carruaje con magia, esperando ansiosamente poder ver al brujo en acción. Sin embargo, su ilusión pronto se ve frustrada cuando Kifrey le pide amablemente que vigile la entrada y se asegure que nadie entre mientras él realiza su magia en privado. Aunque desilusionada, Coco accede a vigilar la puerta, pero la curiosidad y el deseo de ver magia verdadera la llevan a subir sigilosamente al tejado junto a otros niños del pueblo. Tristemente se da cuenta que todas las cortinas están cerradas. Coco, atrapada por la curiosidad, decide asomarse sigilosamente por el tejado para espiar la magia que Kifrey está realizando en secreto. Y al asomarse por un pequeño espacio, no puede creer lo que sus ojos están presenciando. Observa asombrada cómo Kifrey dibuja con precisión círculos mágicos utilizando un lápiz especial. Descubre maravillada que la magia no proviene de ningún lugar misterioso, sino que es creada mediante dibujos cuidadosamente elaborados. Emocionada y sorprendida, Coco se da cuenta de que la magia se dibuja. Tras finalizar su trabajo, Kifrey llama a Coco, quien baja apresuradamente y disimula torpemente su emoción, agradeciendo amablemente el esfuerzo de la pequeña, y anuncia la partida del carruaje al lado, y toda la aldea contempla con admiración cómo éste se eleva y vuela alejándose. Poco después, Coco se muestra pensativa y reservada, lo cual sorprende a su madre, pues normalmente estaría fascinada por presenciar semejante magia. Al despedirse, Kifrey expresa su deseo de preguntarle a Coco sobre ese libro extraño que compró cuando era pequeña, aunque sabe que no será fácil, y termina expresando con suavidad su deseo de volver a encontrarse en el futuro. Por otro lado, la madre de Coco revela sus temores internos, confesando que, desde la muerte del padre de Coco, teme perderla, también si ella decidiera marcharse para aprender magia. Conmovida y decidida, Coco asegura a su madre que nunca la abandonará. Esa misma noche, movida por la curiosidad y el deseo reprimido de ser bruja, Coco se disculpa silenciosamente con su madre, mientras decide intentar replicar los símbolos mágicos del libro que compró cuando era pequeña. Toma entonces el lápiz especial que adquirió y al mirarlo, descubre que no es un lápiz ordinario, sino una verdadera varita mágica. Con entusiasmo y algo de nerviosismo, comienza a dibujar meticulosamente un círculo mágico, siguiendo las indicaciones del libro, determinada a experimentar ella misma la verdadera magia. Para sorpresa y alegría de Coco, la magia comienza a funcionar, llenándola de entusiasmo y emoción, pero también se pregunta si se enojarán con ella si la descubren utilizando magia. Sin embargo, Coco decide hacerlo una vez más. Por otro lado, vemos a Kifrey bastante pensativo y preguntándose por qué alguien le vendería un artículo mágico a una niña que no pertenece a la comunidad de brujos. Justo en ese momento, Kifrey percibe el uso indebido de la magia. Volvemos con Coco, donde sus experimentos comienzan a volverse peligrosos cuando accidentalmente activa magia de fuego. Aún así, menciona que empieza a entender cómo funciona. Coco se da cuenta que los dibujos grandes son más poderosos que los pequeños, y que los que están mejor dibujados duran más tiempo. Reflexionando, admite lo complicado que es dibujar símbolos grandes y precisos, recordando lo bien que lo hizo Kifrey. Finalmente, se emociona al tener una nueva idea, mientras el libro mágico se abre en una página con ilustraciones detalladas, llamando aún más su atención, lo cual le da una idea para mejorar sus dibujos mágicos. Decide colocar el libro bajo una luz para poder calcar con precisión y lograr dibujos perfectos. Concentrada y emocionada por esta solución, Coco empieza a trazar cuidadosamente sobre el papel, mientras que unas manos aparecen desde las sombras.
Rápidamente Kifrey toma a Coco por la espalda, la sostiene entre sus brazos y activando un hechizo en las plantas de sus zapatos, logra volar y escapar de una gran explosión mágica. Preocupado y alterado, Kifrey le pregunta qué tipo de magia ha dibujado. Coco, asustada y confundida, responde que simplemente copió símbolos del libro. Kifrey pregunta alarmado si el libro mágico aún está en su casa, y Coco, nerviosa, responde afirmativamente. Al mismo tiempo, su madre aparece afuera llamándola preocupada. Al verla, Coco se inclina peligrosamente hacia adelante, gritando con desesperación por su madre, mientras Kifrey intenta sostenerla para evitar que se caiga. En ese momento la magia que Coco activó se sale de control, logrando alcanzar a su madre, petrificándola por completo. Al ver esto, Coco grita por su madre y, bastante asustada, pide perdón porque no sabía lo que estaba haciendo. De inmediato Kifrey la toma entre sus brazos y le dice que cualquiera puede usar magia, siempre y cuando tenga tinta mágica especial y los glifos indicados. Pero eso es algo que solo los brujos deben mantener en secreto, y ya que ella sabe demasiado, deberá borrarle la memoria. Al escuchar esto, Coco se desespera aún más. Menciona que si hace eso, no podrá recordar a su madre. Entonces Kifrey le explica que necesita el libro que utilizó para revertir el hechizo, pero no puede identificar el glifo sin él. Sin embargo, Coco le dice que si no tiene el libro en sus manos, no puede recordar los glifos que utilizó. Al escuchar esto, Kifrey se queda pensativo y se da cuenta que si le borra la memoria a Coco, perderá su única pista para encontrar al misterioso brujo que le vendió el libro a Coco cuando era pequeña. Ella, un poco más calmada, le pregunta si es que hay la posibilidad de encontrar el mismo libro, comprender el glifo mágico original y poder salvar a su madre. A lo que Kifrey le responde que existe una posibilidad. Al escuchar esto, Coco, bastante arrepentida, le pide que por favor no le borren la memoria y le promete que encontrará el libro para salvar a su madre. Al verla tan arrepentida, Kifrey le pregunta si protegerá el secreto y si tiene la voluntad de aprender, ya que si no le borra la memoria, tendrá que convertirse en alguien que protege el secreto de los brujos, y esa es la única forma de mantener su memoria intacta. Finalmente Kifrey la toma entre sus manos y le dice que desde ese momento empieza su camino para convertirse en bruja. Luego de un largo viaje, Coco despierta en un carruaje alado, algo confusa y preguntándose por el viento que siente. Kifrey le explica amablemente que debía haber sentido frío, vestida solo con un camisón, pero que ya están cerca del destino. Señalando hacia adelante, le dice que ya se puede ver el lugar. Coco observa maravillada desde el carruaje la espectacular vista de un amplio paisaje, mientras Kifrey le muestra orgulloso su atelier, explicándole que será su nuevo hogar y escuela de magia. Al aterrizar, Kifrey explica que ha utilizado magia preventiva alrededor de la casa de Coco para impedir que alguien se acerque, dada la magia peligrosa e inestable que Coco había provocado sin querer. Específicamente, sembró semillas de hiedra con espinas que crecerán rápidamente para evitar que otros entren o que la magia salga del lugar. Pero también advierte a Coco que tristemente ella tampoco podrá regresar a su antigua casa. Coco, profundamente triste, se siente culpable por haber roto su promesa y haber dejado atrás a su madre. Kifrey, sensible al dolor de Coco, le ofrece con gentileza lavarse la cara, asegurándole que ella no podía haber anticipado las consecuencias de sus acciones. Para animarla, Kifrey hace aparecer una boya de agua mágica que flota en el aire, diciéndole que debe levantar el rostro con determinación, porque ese será su nuevo hogar a partir de ahora. Coco queda desconcertada y pregunta tímidamente qué es esa extraña cosa flotante, a lo que Kifrey responde que es simplemente agua que flota. Confundida, Coco pide a Kifrey un cubo para el agua, pero este la deja sola mientras se va a buscar ropa para ella. Coco, tímida y algo temerosa, permanece sosteniendo la burbuja de agua flotante, insegura de cómo usarla. En ese momento aparece una voz amigable y tranquilizadora. Una alegre chica llamada Tetia entra en escena.
presentándose amablemente y ofreciendo su ayuda para explicarle cómo funciona la boya de agua. Tetia explica con entusiasmo que esta magia trae la humedad del aire, indicándole a Coco que debe inclinar suavemente el objeto para obtener agua. Coco, maravillada, agradece emocionada la explicación clara y práctica. Tetia reacciona encantada ante el agradecimiento de Coco, confesándole alegremente que le encanta recibir las gracias. Mientras tanto, otra voz cercana comenta con desgana y cierta ironía que no debería simpatizar demasiado con Tetia, indicando que la chica podría ser demasiado efusiva. Esta voz se trata de una joven llamada Richie, la cual aparece en escena, aconsejando tranquilamente que no le preste mucha atención a Tetia cuando se pone ruidosa, ya que eventualmente se calma sola. Por otro lado, Coco observa intrigada mientras Richie sostiene herramientas mágicas y se pregunta si estas chicas son brujas. Tetia confirma alegremente que ambas son aprendices del profesor Kifrey. Tetia, curiosa, pregunta a Coco de qué atelier viene, asumiendo que es también aprendiz de magia, pero Coco responde tímidamente que no puede considerarse realmente un aprendiz, ya que recién dibujó magia por primera vez el día anterior, y confirma con timidez que vivirá con ellas desde ahora, a lo que Tetia y Richie reaccionan sorprendidas por esta noticia inesperada. Entonces Tetia le pregunta a Coco si ella es la niña de los rumores, aquella que lanzó un hechizo prohibido y sorprendentemente conserva la memoria, y que aceptó convertirse en aprendiz. En ese momento aparece Kifrey, el cual nota a Coco algo preocupada. De inmediato le pide a las demás aprendices que esperen afuera, y le pide a Coco que no tenga miedo, ya que él explicará la verdadera historia de la magia. Una vez a solas, Kifrey comienza con la explicación. Menciona que en un pasado no muy lejano, la magia no era algo inusual, solo se necesitaba la combinación correcta de formas y tinta especial. Pero a causa de ello, se desataron guerras, y para frenar aquel ciclo de guerras, un grupo de brujas con buen juicio conspiraron y se les ocurrió una idea. Borraron los recuerdos sobre la magia de la mente de las personas. A partir de entonces, juraron aceptar como aprendices solo a quienes prometieran proteger el secreto de la magia. Finalmente, Kifrey agrega que desde el día de la conspiración hicieron creer a las personas que la magia solo puede ser usada por brujos, y advierte que si la verdad es conocida por el mundo, la humanidad recaería en aquella época de locura. Al terminar de explicar esto, le dice a Coco que los rumores sobre ella se han esparcido porque todos los brujos están pendientes de proteger ese secreto. Coco, encorvada en el piso, menciona que hay algo que le gustaría saber y termina preguntando sobre la magia prohibida. Este le responde que esa magia fue utilizada durante las guerras y fue prohibida el día de la conspiración, y termina diciendo que esa magia daña a los humanos. Al escuchar esto, Coco se pone de pie rápidamente, se lanza sobre Kifrey y con determinación le suplica que le transmita todos sus conocimientos sobre la magia, y agrega que si sigue asustada y no conoce nada sobre la magia, no podrá hacer nada. Kifrey, al ver el entusiasmo de Coco por aprender, se arrodilla ante ella, la toma de la mano y le pide que la acompañe. Y mientras caminaban, menciona que hay muchos hechizos de magia prohibida, que sería imposible hablar de todos ellos, pero básicamente existe una regla simple: utilizar magia en el cuerpo humano está absolutamente prohibido. Sin embargo, existe una excepción a esa regla, y se trata de la magia para borrar los recuerdos. Finalmente, Kifrey menciona que la mayoría de magia se utiliza en herramientas, como los carruajes alados o las lámparas, y le termina enseñando una ventana llena de glifos. Al ver esto, Coco queda totalmente sorprendida, ya que puede ver a través de la ventana un paisaje que no estaba ahí antes. Entonces Kifrey le explica que se trata de una ventana portal, la cual está conectada con otra ventana con los mismos glifos, y le pregunta si puede ver aquel edificio lejano. De inmediato Kifrey le explica que para proteger todos los conocimientos, una copia de cada libro mágico recién escrito aparece en ese lugar de manera automática. Al escuchar esto, a Coco se le iluminan los ojos
y menciona que tal vez el libro mágico que utilizó se encuentre en ese lugar. Y bastante entusiasmada le pide a Kifrey que vayan por ese libro, pero justo en ese momento, un gigantesco monstruo marino aparece, salpicando todo el lugar de agua. De inmediato Kifrey cierra el portal y menciona que ese monstruo es una de las pruebas de los bibliotecarios. Acto siguiente se arrodilla para ver cómo está Coco y le explica que la torre de los libros está protegida por 4 bibliotecarios y solo las brujas capaces de pasar las pruebas podrán entrar. Además le dice que antes debe estudiar mucho para intentar pasar las pruebas y finalmente añade que más allá de los hechizos prohibidos, existe una inmensidad de hechizos creados para hacer feliz a la gente, pidiéndole que si va a estudiar magia, le gustaría que aprendiera más sobre este tipo de hechizos. Luego de esta larga conversación, este le dice que primero le enseñará su habitación. Al llegar, Kifrey menciona que al parecer su compañera de habitación, llamada Agatha, aún no ha regresado. Aún así, ambos ingresan a la habitación. Y una vez más ahí Kifrey le pide que se instale y antes de marcharse le aconseja descansar un poco, ya que él tiene algunas cosas que hacer. Una vez fuera de la habitación, este saca un artefacto de su bolsillo, el cual funciona como un comunicador. De inmediato Kifrey se reporta y agradece la autorización para tomar a Coco como su discípula. Por otro lado, menciona que la niña aún se encuentra nerviosa, pero deberían estar tranquilos, porque sus ojos siguen brillando por la magia. Finalmente Kifrey menciona bastante serio que sería preocupante si Coco tuviera miedo de la magia, ya que tarde o temprano tendrá que enfrentarse a la magia prohibida. Cambiamos de escena y vemos a una niña de rizos negros y sombrero picudo entrar por la ventana, y bastante seria le pide a Coco que se mueva, ya que está a punto de aterrizar. Una vez en el suelo, Coco le pregunta si ella es Agatha, para luego presentarse por su nombre, pero antes de terminar, Agatha le interrumpe diciéndole que ya lo sabe y que ha escuchado que será la nueva hermana aprendiz. Al terminar de decir esto, le dice que es una lástima lo que ocurrió con su madre. Coco, bastante confundida, le da las gracias, pero Agatha remete con un comentario hiriente, diciéndole que fue su culpa y su madre no volverá a ser humana de nuevo. Coco, bastante lastimada por este comentario, aprieta los puños intentando contener las lágrimas y le dice que vino a este atelier para convertirse en bruja y con el tiempo salvar a su madre. Pero antes de terminar de hablar, Agatha le interrumpe nuevamente y le pide que no diga eso como si fuera fácil. Enseguida Agatha le enseña sus dedos manchados de tinta negra y menciona que desde que tiene memoria ha estado dibujando glifos para pasar la prueba y convertirse finalmente en un aprendiz, y no cree que una recién llegada pueda aspirar a lo mismo. Al escuchar esto, Coco reúne coraje y le grita que ya dibujó magia una vez y que no sabrá de lo que es capaz si no lo intenta. Entonces Agatha, con una mirada desafiante, le responde: entonces pruébalo, demuestra que puedes hacerlo cuando enfrentes la prueba mañana. Al día siguiente, vemos a Coco contemplando un inodoro mágico, el cual tiene un abismo negro en su interior, y menciona que al parecer todo se ha desvanecido en el abismo. Después de salir del baño, Coco saluda a Tetia y le pregunta si todos los baños mágicos funcionan de esa manera, ya que en su pueblo ninguna casa tiene un inodoro como ese. Tetia le responde que la mayoría de artefactos mágicos están en las grandes ciudades. Coco, fascinada, le pide que le cuente más, pero Tetia se disculpa, diciéndole que tiene recados que terminar, pero promete prestarle un libro sobre el tema. Una vez en su habitación, Coco lee bastante emocionada el libro prestado por Tetia, en la cual descubre que cualquier herramienta que alberga magia son llamados artefactos mágicos, y solo las brujas pueden fabricarlos, por lo que alcanzan un alto precio en el mercado. Sin embargo, está prohibido crear artefactos antes de aprobar la prueba de brujas. Al terminar de leer esto, Coco se da cuenta que la prueba de la que habla ese libro se trata de la misma prueba que Agatha le mencionó la noche anterior. Algo desanimada, Coco murmura que el texto no detalla en qué consiste la prueba. De pronto Kifrey aparece tomando por sorpresa a Coco y este le dice que hay muchas cosas sobre la magia que no encontrará en los libros.
y eso lo aprenderá solo con la práctica. Al terminar de decir esto, Kiefer le entrega una bandeja y menciona que esas son sus herramientas para dibujar magia. Al ver estas herramientas, Coco se llena de emoción hasta que logra reconocer la varita y menciona que es idéntica a la que le dio el hombre misterioso de la feria. Coco cierra los ojos y bastante asustada, piensa que aquel brujo misterioso parecía que la estaba buscando para que usara la magia prohibida. Entonces Coco admite que aún siente miedo, pero aprieta la pluma decidida a dominar la magia para salvar a su madre. Al ver esto, Kiefer la anima para que intente usar magia. Poco después vemos a Coco desplomada boca abajo. Entre pergaminos menciona que se siente como si se hundiera en un mar de palabras desconocidas. Al ver esto, Kiefer se disculpa, explicando que es su primera vez enseñando a alguien sin bases teóricas. Kiefer reanuda la lección y le pide a Coco que explique correctamente todo lo que ha aprendido hasta el momento. De inmediato ella explica que la magia se compone de 3 elementos: la runa central, la marca clave que lo rodea y el círculo exterior. Además explica que existen diferentes tipos de runas, como las de fuego, agua, luz o viento, las cuales determinan el tipo de magia que formará. Por otro lado, la marca clave establece qué forma tendrá la magia, como su tamaño o dirección, y finalmente se debe encerrar todo en un círculo para terminar el hechizo. Al terminar la explicación, Coco, bastante mareada, le dice que eso es todo lo que pudo recordar. Aún así, Kiefer la felicita por explicar todo correctamente. Esta añade que las cosas aprendidas de memoria pueden ser olvidadas, pero si logra entenderlas quedarán en su interior. Finalmente, Kiefer toma su pincel, dibuja un hechizo rápidamente, logrando convertir el agua en una hermosa rosa, mencionando que si logra entender la magia, podrá dominarla y hacer ese tipo de magia. Bastante emocionada, Coco observa el hechizo y llena de entusiasmo menciona que hará su mayor esfuerzo. Sin embargo, después de algunos intentos, Coco se rinde fácilmente y menciona que es pésima para eso. Por su parte, Kiefer con mucha paciencia le explica a Coco que hay algunos detalles que debe tener en cuenta cuando dibuja un hechizo, como por ejemplo terminar de cerrar por completo el glifo, ya que si no lo hace la magia no se activará. Finalmente, este toma la mano de Coco y gentilmente le dice que las manos de las personas suelen estar inestables cuando utilizan una herramienta nueva, como un caballo recién nacido aprendiendo a caminar, y le termina diciendo que ella pronto será capaz de hacerlo y galopar libremente. Acto seguido, Kiefer le pide que termine de cerrar el glifo para ver qué tipo de magia se forma, y justo en ese momento, un chorro de agua sale disparado directamente a la cara de Agatha. Al ver esto, Coco entra en pánico, disculpándose una y otra vez por haberla mojado y haber arruinado sus apuntes. Ante esta situación, Agatha se muestra bastante calmada, mencionando que no hay problema y que se encuentra bien. Además, se ofrece para revisar el hechizo que acaba de dibujar. Al revisar el glifo, rápidamente se da cuenta del problema y le explica a Coco que una de sus marcas clave es más larga que las demás, y eso causó que el agua salga disparada por esa dirección. Al escuchar esto, Kiefer menciona que es un análisis espectacular y que por lo visto es seguro dejar a Coco bajo su cuidado, ya que él estará ausente durante 3 días en el auditorio de brujos. Al escuchar esto, Coco se muestra preocupada, intentando perseguir al profesor, pero este le dice que puede aprender mucho de sus hermanas aprendices y que solo debe observar a Agatha y estudiar mucho, y finalmente se termina marchando. Una vez a solas, Coco le pide perdón una vez más a Agatha, pero ésta se acerca a ella y mirándola fijamente a los ojos, le dice que el tiempo de los estudios triviales han terminado, ya que su verdadera prueba empieza en ese mismo momento. Luego de esto, vemos a Kiefer llegar a un lugar en medio del mar. Dentro de la torre se encuentra con una escalera de caracol que desciende en una espiral hacia las profundidades de la torre. Pero Kiefer ignora los peldaños y se deja caer flotando con un sencillo hechizo de viento. Pero antes de caer al piso, un misterioso personaje tira de él usando su báculo y se cuestiona irónicamente el por qué tener tantos escalones si nadie los usa. De inmediato se nos revela la identidad de este personaje, tratándose de una bruja llamada Alaira. Esta mujer con una sonrisa le dice que ha pasado mucho tiempo desde que se vieron en el fondo marino, llamando a Kiefer por el apodo de Niño Problema. Luego de esto, mientras caminaban por un largo pasillo,
Alaira le dice que ha oído rumores sobre su nueva discípula. Kifrey le responde que al parecer las noticias se esparcen demasiado rápido. De pronto Alaira se pone seria y va directo al grano. Sospecha que la pequeña Coco podría estar ligada al grupo de los Brimmed Hat. Además agrega que la última vez que se usó magia prohibida fue hace 4 años. E insinúa que Kifrey mantiene a la niña cerca como pista viviente. Por su parte, Kifrey, bastante serio entre luces y sombras, admite que la joven es importante, pero asegura que no es la única razón para tomarla como aprendiz. Kifrey explica que Coco aún no realiza la prueba, por lo que aún no es una discípula apropiada, a lo que Alaira se muestra sorprendida por esto. Entonces Kifrey agrega que aún es demasiado pronto, ya que están en una época complicada. Alaira le dice que es verdad, ya que el lugar donde se realiza la prueba, llamada las Montañas Dada, alcanza su máximo nivel en el año, y Kifrey termina diciendo que Coco no puede tomar la prueba en esos momentos, ya que podría costarle la vida. Volvemos al atelier, donde Coco pregunta si es seguro realizar la prueba, ya que el profesor no está presente. Agatha responde que la prueba se realiza en solitario, así que da igual en qué momento lo realice. Coco, algo desanimada, responde que ella acaba de llegar, pero su compañera responde que ella pasó la prueba cuando tenía solo 10 años, y todos lo hacen para convertirse en discípulos. De inmediato, Agatha detalla la prueba, llamada el permiso del rey, que consiste en escalar las montañas Dada, sin ayuda de nadie, y traer de la cima la planta de la corona. Además, solo se permite llevar 3 artefactos mágicos y los suministros necesarios. Coco, recordando que las suelas de los zapatos de Agatha brillaron al volar, le suplica que se los preste como tercer objeto. La petición incomoda a Agatha, pero tras un breve silencio, cede y le entrega sus zapatos encantados. Coco los recibe con gratitud, disculpándose por haberle incomodado. Enseguida Agatha, de manera brusca, le pide que se dé prisa y termina empujándola a través del portal. Y antes de dejar sola a Coco, le dice que había olvidado mencionar que solo tiene una oportunidad para lograrlo. Si falla, Kifrey no podrá reconocerla como su discípula y tendrá que abandonar el atelier. Finalmente, el portal se cierra y Coco se queda sola en un inmenso bosque solitario. Ella, bastante asustada, menciona que ya no se siente tan valiente. Sin embargo, piensa dar lo mejor de ella, ya que no puede volver atrás. Llena de valentía, Coco se pone de pie y, utilizando una brújula mágica, logra encontrar el camino que debe seguir. Incluso Coco se muestra más confiada al recordar que Agatha logró pasar la prueba con solo 10 años, asumiendo que la prueba no debe ser tan complicada. Pero al llegar al lugar donde apuntaba la brújula, Coco puede ver con sus propios ojos la complejidad de la prueba, preguntándose si se trata de una broma. Delante de ella puede ver las montañas Dada, las cuales son esferas gigantes de tierra que flotan en el aire. Para su sorpresa, Coco se da cuenta que la brújula mágica apunta hacia arriba, preguntándose cómo llegará hasta ese lugar. Pero de inmediato se le ocurre una idea. Sentada bajo un árbol, Coco saca los zapatos encantados prestados por Agatha, las cuales tienen dibujadas medio glifo en cada suela, y al juntar los pies, Coco logra elevarse unos centímetros del suelo. Sin embargo, pierde el control rápidamente, cayendo en un arbusto. Coco menciona que si logra dominar el vuelo, entonces podrá llegar a la cima fácilmente. Tras varios intentos, Coco por fin logra volar, y cuando estaba a punto de llegar a la primera isla flotante, pierde el control y termina colgando de algunas raíces. Inesperadamente, una pequeña criatura cae encima de ella, lo cual hace que Coco entre en pánico y termina cayendo al agua. Es ahí cuando Coco se da cuenta que esa extraña criatura es un brushbug, un pequeño animal cubierto de pelo, que suele ser atraído por la tinta mágica. Sin darle mucha importancia, Coco se quita un zapato para limpiarlo y descubre que el glifo se ha borrado. Al ver esto, entra en pánico, ya que sin el hechizo de vuelo no podrá continuar. Menciona que volverá a dibujarlo, pero la tinta, la pluma y hasta su bolsa están cubiertos de lodo. Bastante desanimada por la situación, Coco se pregunta qué es lo que debe hacer ahora. Cambiamos de escena y vemos el auditorio de las brujas, una fortaleza al borde de un acantilado.
donde Alaire intenta persuadir a Kifrey para que se mude a ese lugar junto a sus discípulas. Sin embargo, Kifrey rechaza la invitación, ya que solo acudirá a ese lugar cuando sea necesario. Alaire, entre risas, le dice que al parecer su odio hacia el auditorio es profundo y no puede hacer nada contra eso, y le aconseja vigilar a sus discípulas, agregando que nunca se sabe de qué son capaces los niños cuando no hay un adulto cerca. Volvemos al atelier, donde Tetia busca a Coco para la cena y descubre que Agatha la dejó partir a las montañas Dada. Ante esto, Tetia entra en desesperación, menciona que eso es peligroso y que además Coco recién acababa de llegar al atelier. Por su parte, Agatha mantiene la calma y menciona que la gente toma esa prueba antes de llegar. Agatha desahoga en voz alta su desprecio hacia Coco y menciona que si no es capaz de superar una prueba tan simple, no merece ser discípula, y que además detesta a todos aquellos que son inferiores a ella. Y aún sabiendo que Tetia la escucha, insiste en que Coco regresará humillada, ya que la marea es alta y las montañas Dadas se encuentran en su punto máximo, y los zapatos que le prestó no serán suficientes para llegar tan alto. Finalmente, Agatha menciona que hará que Coco se arrepienta de haber puesto un pie en su mundo. Luego de esto vemos a Tetia bastante angustiada. Al ver esto, Richie le pregunta si no piensa comer, a lo que ella responde que se siente horrible por no poder ayudar a Coco y no puede creer que sea la única que se sienta preocupada. Volvemos con Coco, la cual se encuentra navegando en una vieja barca por el lago que rodea las montañas flotantes y se muestra bastante cansada, ya que ha intentado dibujar el hechizo con la poca tinta que le quedaba, pero los zapatos están tan mojados que la tinta queda borrosa. Al no tener otra alternativa, Coco se pregunta si pintar el glifo sobre la planta de sus pies funcionaría, pero recuerda que cualquier magia dibujada directamente en el cuerpo está completamente prohibida. Rendida, se deja caer en la barca y un brushbook se acurruca a su lado, mientras Coco recuerda cuando Agatha le dijo: cualquiera puede dibujar magia, pero no todos nacen talentosos. En ese momento, Coco recuerda a Kifrey alabando la destreza de los artesanos de su aldea y rápidamente comprende que su verdadera magia es precisamente la artesanía. Se incorpora de golpe y empieza a improvisar sus propias herramientas, logrando crear una piedra utilizada por los artesanos para dibujar en tela. De esta manera sujeta el manto embarrado de lodo y empieza a trazar sobre él con la piedra pincel. En ese momento recuerda la lección de Kifrey, cuando éste le dijo que las manos suelen estar temblorosas cuando se utiliza una herramienta por primera vez. Es así como Coco concluye que solo debe utilizar herramientas que le resulten familiar. De esta manera, Coco se pasó toda la noche dibujando y menciona que sus dedos se mueven libremente. Al día siguiente, Coco, llena de felicidad, amarra el manto a un remo en modo de mástil y observa detalladamente su dibujo. Menciona que es un glifo bastante torpe, ya que normalmente la runa debe ir justo en el medio y las marcas claves alrededor. Aún así, bastante segura, Coco dice que si una marca clave es más larga que las demás, mucho poder saldrá por esa dirección. Finalmente, Coco se da cuenta que el pequeño insecto quiere permanecer a su lado, entonces le dice que se mantenga firme, y acto seguido, traza la línea final para completar el hechizo. De inmediato, el barco es lanzado con mucha fuerza hacia arriba. Sin embargo, la vela junto al mástil se separa, formándose una especie de planeador que Coco utiliza para volar, y bastante emocionada menciona que su hechizo ha funcionado. De esta manera, Coco recorre una gran distancia y entre lágrimas menciona que es como si estuviera en un sueño, ya que nunca imaginó que todo lo que aprendió con su madre podría convertirse en magia. Una vez en el punto más alto de las montañas Dada, Coco logra ver por fin la planta corona y, planeando con una gran habilidad, logra tomar una de ellas, mientras menciona decidida que se hará responsable por todo lo que ha hecho. Por otro lado, en el atelier, Kifrey regresa de la torre del auditorio, cuando Tetia, bastante preocupada, le cuenta que Coco ha ido sola a las montañas Dada. Al oír esto, Kifrey, bastante preocupado, menciona que eso es demasiado peligroso, ya que la magia no ha sido parte de ella desde que nació.
Por otro lado, Kiefer piensa para sí mismo que si algo le pasa a Coco, no solo perdería un aprendiz, perdería también su única pista. Sin pensarlo dos veces, Kiefer activa el portal, y al ver a través de ella, se dan con la sorpresa que Coco se encontraba ahí, bastante sucia y sosteniendo la planta de la corona. De inmediato Tetia se lanza sobre ella haciéndole saber lo preocupados que estaban. Por su parte, Coco muestra orgullosa la planta de la corona y dice que cumplió la misión, mientras que Agatha lo observa en silencio. Acto seguido, Coco entrega la planta a Agatha, declarando que acaba de cumplir la prueba, pero Agatha solo la mira, para luego marcharse sin decir nada. Kiefer interrumpe este momento tenso entre ambas chicas y le dice a Coco que realizar magia sin preparación es extremadamente peligroso y ella debería saberlo mejor que nadie tras lo ocurrido con su madre. Coco avergonzada se disculpa. Al ver esto, Kiefer corta el regaño con ternura y le dice que nunca vuelva a poner su vida en peligro de esa manera. Al terminar de decir esto, Kiefer le entrega un canasto a Coco, mencionando que no hay necesidad de tomar la prueba, ya que ella es su discípula. Al ver en el interior del canasto, Coco queda sorprendida, ya que se trata de su traje de bruja, y sin pensarlo dos veces se lo pone, mientras que Kiefer le dice que ese traje es un símbolo de orgullo y algo que la une a una promesa de no hacer mal uso de la magia. Finalmente Kiefer le dice que ese sombrero picudo vigilará su magia y que debe mantenerse a la altura del sombrero. Al escuchar esto, Coco asiente con felicidad. Cambiamos de escena y vemos a un misterioso personaje parado en la cima de las montañas Dada, observando a nuestros protagonistas. Se trata de aquel brujo misterioso que Coco había conocido cuando era pequeña, aquel brujo que le vendió el libro de magia prohibida. Y finalmente este misterioso personaje, mirando al horizonte, menciona que la semilla por fin ha germinado.